Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Si hay algo que me gusta un poco de estar inmerso en la cultura americana, es que a los americanos les gusta viajar. Pero parte de eso, estudiar aquí en los Estados Unidos, me abrió un poco las puertas para conocer a otros países. Tuve la oportunidad de ir a la Jornada Mundial de la Juventud hace 4 años. Fui a España, fui a Portugal. Parte de mi programa en el seminario incluía ir a Inglaterra a aprender acerca de la vida del cardenal Henry Newman. También ir a Tierra Santa y finalmente fui a Roma. Durante estos viajes a mí me gustaba escuchar los comentarios de mis compañeros, porque ellos en la cultura americana les gusta andar a hablar y hablar y hablar y hablar por todos lados. Y muchos de ellos decían: qué bonito sería si yo llegara a ser obispo. Otro decía: qué bonito sería si yo fuera el futuro papa. Y otros decían: qué bonito sería ver mi nombre y mi estatua en la iglesia en unos años proclamado santo. Y llegando a la conclusión, es bueno aspirar alto, pero al mismo tiempo es malo cuando tú quieres aspirar a ser el primero, sin primero pasar por el camino de la cruz. Y eso es lo que pasa ahorita en el Evangelio. Los discípulos han oído que Jesús va a ser crucificado y va a morir. Y la discusión es entre ellos: ¿quién será el primero? ¿A quién irá a poner el Señor como cabeza? ¿Quién tomará el liderazgo de la iglesia de Pedro? Y por eso viene Jesús cuando terminan su caminar, cuando están reunidos en una casa, los agarra y les dice: ¿de qué estaban discutiendo? Y ellos se sienten avergonzados, porque ellos saben que Jesús ya sabe de qué estaban hablando. Ellos se quedan callados y no le contestan, porque no pueden ocultar la vergüenza. Mis queridos hermanos, cada uno de nosotros estamos en el camino de Dios y cada uno caminamos en este peregrinar. Y en cierto momento durante nuestro camino, el Señor nos puede preguntar: ¿de qué estaban hablando? Y muchas veces hablamos de quién es el más grande en el reino de los cielos. Déjenme ponerles algunos ejemplos. En la escuela, ¿quién es el más grande? ¿Es el director? ¿Son los maestros? ¿Son los estudiantes? ¿O el Señor que hace la limpieza en la mañana? Es difícil contestar esta pregunta, porque solo lo sabe Dios, que ve en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. En sus hogares, ¿quién es el más grande? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Los hijos? ¿La abuela o el abuelo? Ustedes saben quién es el que cumple mejor su papel como padres en su casa. En la iglesia, ¿quién es el más grande? ¿Es el Papa? ¿Es el obispo? ¿Soy yo? ¿Los diáconos? ¿O todos nosotros en general? Ustedes saben que el Papa recibe el título de siervo de los siervos. ¿Por qué? Porque Él es el servidor de todos
el que sirve a todos. Y así, mis queridos hermanos, podemos reflexionar una tarde entera de este Evangelio y no llegaríamos a darle respuesta. Pero Jesús tiene una respuesta y Él le respondió a los sus discípulos: aquel que reciba a un niño, a uno de estos pequeños en mi nombre, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y entramos en una contradicción, porque decimos: ¿por qué Jesús dice a uno de estos? ¿Creen ustedes que uno de estos niños indefensos, débiles, tiene la capacidad para dirigir una comunidad? ¿Creen que ellos tienen las facultades para irse ellos solos, agarrar el autobús e irse para la escuela, para ir a Walmart a comprar la comida y prepararse la comida? No. ¿Pero por qué Jesús dice a un niño? Porque los niños son puros y limpios de corazón, y los niños representan a todo aquel que es marginado, a los discapacitados, a los pobres y a los inmigrantes de este país. Esos son los más humildes, esos son los pequeños de los que Jesús habla, y por eso Él utiliza la imagen de un niño para representar. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos en nuestro camino, tenemos que reconocer que Jesús está allí, y Jesús es el camino, la verdad y la vida, el que nos guía cada uno de nuestros pasos, y Él sabe cada una de las cosas que tenemos en nuestro corazón, y Él sabe de lo que hemos ido hablando en nuestro caminar. Hoy en la mañana, antes de venirme para la iglesia, la primera misa me tocaba a las 11:15, y estuve viendo un poco la misa del Papa Francisco, la misa que él celebraba en Cuba, y él hablaba de este Evangelio, y yo decía: ¿será que yo le he copiado algunas ideas al Papa? Porque algunas se parecen, decía yo. Pero no, yo le escribí antes que él. Y él concluía su homilía con esto, y decía: aquel que sea el siervo de los siervos es el que sirve, y el que sirve para vivir. El que no sirve para servir, no sirve para vivir. O sea, prácticamente él nos dice: ok, si vas a servir, sirve, pero si no quieres servir, no sirves para esta vocación.